El modelo de prescindencia tiene sus orígenes desde la prehistoria, donde se trataba de explicar todo, desde un origen mágico y empírico. Es por eso que la discapacidad se ve desde una perspectiva religiosa, considerándola como un castigo de los dioses, ya sea por algo cometido por los padres en el pasado o como presagio de un cataclismo por venir. Es curioso que aunque el enojo de los dioses se tome hacia los padres, sean los hijos los que paguen por ello, ¿no creen? Al no encajar en el modelo del ciudadano ideal, estas personas son desechadas por innecesarias e inútiles. Y sí, la palabra es correcta, no es que suene muy feo, pues no escatimaban en las prácticas utilizadas para dicho fin. Desde su modelo eugenésico, se considera que la vida de las personas con discapacidad no vale la pena ser vivida. Aristóteles dice, en cuanto a la exposición o crianza de los hijos, debe ordenarse que no se críe ninguno defectuoso. Cuando la deficiencia era detectada al nacer, se tenía permiso de deshacerse de los niños, y si estos nacían, posteriormente eran perseguidos por el temor de las demás personas sobre el significado de su condición. Sociedades como Grecia tienen un canon de belleza establecido, así como un gran control de Estado. Por tanto, era bien visto acabar con la vida de aquellas personas innecesarias para la comunidad, pues mantenerla con vida era una carga. En el modelo de prescindencia, la persona con discapacidad ha sido considerada como si no tuviera nada que aportar a la comunidad. En Roma se despreciaba a las personas con discapacidad, eran rechazados e incluso los soldados con discapacidad solo recibían pensiones. En cambio, los soldados que no presentaban discapacidad y eran sanos se repartían tierras, comida y dinero. Asimismo, los padres no se veían afectados, pues no eran considerados los culpables, y el Estado tenía por objetivo la utilidad social. Se practicaba el infanticidio en los niños y niñas con deformidad. No se les reconocía el derecho a la vida. Se les mataba de hambre o los arrojaban de montes. Se realizaban prácticas abortivas y exclusión de la crianza. La ceguera era asimilada como un don y aptitud. En Roma, el padre romano podía matar, mutilar o vender a su hijo. Algunos niños eran abandonados y las nodrizas los trataban y rescataban, aunque esto seguía siendo un trato miserable. Niños rescatados eran mutilados para aumentar su valor como mendigos y esclavos. El mundo del entretenimiento proporciona en la antigüedad la forma más lucrativa para las personas con discapacidad como objeto de burla grotesca. Las personas ciegas o con problemas de discapacidad visual podían llegar a ser profetas, poetas o músicos. Emperadores pagaban precios elevadísimos por personas con discapacidad, ya que se creía que tenían poderes sobrenaturales o eran una especie de amuletos. Personas enanas con problemas de discapacidad físicas eran el centro de atención de burlas en fiestas. Las personas con discapacidad que lograban sobrevivir eran objeto de tratamientos crueles y persecuciones con resultados que llegaban hasta la muerte, como consecuencia de la creencia acerca de su peligrosidad e innecesariedad para el desarrollo de la comunidad. Además, se practicaba la personalización del miedo, seleccionando a una víctima como depositaria, creyendo que los males que asediaban a la comunidad se depositaban en ella. El modelo marginal se pone en práctica con la introducción y la expansión del cristianismo. Dicho modelo se caracteriza por la exclusión de las personas con discapacidad, ya sea como consecuencia de subestimarlas y considerarlas objeto de compasión, o como consecuencia del temor y rechazo al considerarlas objeto de maleficios. Pues bien, resulta que la separación o el alejamiento del recién nacido del núcleo social generaba mayor tranquilidad al resto de las personas, de tal forma que se proponía dejar a los niños deformes, por decirlo así, con vida y abandonarlos en las iglesias para la caridad y mendicidad. Personas con discapacidad en el submodelo marginal. La característica principal es la exclusión. De hecho, existe un completo rechazo hacia ellos. No se les considera como miembros funcionales y es muy triste porque esta respuesta social logra generar un estado de tranquilidad en la sociedad. Incluso llegan a ser objeto de compasión y de miedo. Tratamiento de niños y niñas en el submodelo marginal. El cristianismo tiene una fuerte influencia sobre el concepto de discapacidad, viéndolos como producto de pecado, pero a su vez siendo considerados inocentes e hijos de Dios. De hecho, llegan a ser vistos como una finalidad divina, la cual se apoya en la idea de una curación proveniente de la misma misericordia de Dios.
Sin embargo, a pesar de aboliarse la idea de infanticidio, las muertes siguen dándose por omisión, es decir, la presente escasez de comida, dinero y recursos necesarios para que puedan sobrevivir. Durante la Edad Media, aquellos niños y niñas que sobrevivían y llegaban a mayores debían apelar a la mendicidad y al asilo de la Iglesia como sus medios de subsistencia. Ante ello, se profesionalizó el estatus del mendigo. Estas técnicas de la mendicidad implicaban, ante todo, saber exponer los defectos o enfermedades para legitimar esta actividad y generar compasión con la mayor eficacia. Sin embargo, existía otra posibilidad, ser objeto de diversión y de ridículo. Muchos ejercían el oficio de bufones, divirtiendo con sus muecas a los habitantes de los castillos, es decir, dedicados a las mismas ocupaciones que habían desempeñado sus predecesores, con pequeñas variaciones de acuerdo con las circunstancias de la época. En la época de la Edad Media había dos tipos de trato hacia estas personas. Estaba el trato humanitario y misericordioso por parte de la caridad cristiana, y el trato cruel y marginador como consecuencia del miedo y el rechazo. Total, siempre el mismo resultado, la exclusión y la marginación. Estas personas con discapacidad tenían que recurrir a la mendicidad para que los de su mejor situación salvaran sus remordimientos con su caridad. En esta época se tuvo la ideología demonológica que consideraba que las personas con discapacidad eran hijas del pecado y obra del demonio, y como máximo exponente de esta ideología se tenía el Malleus Maleficarum, que decía que si los pacientes no encontraban alivio con los medicamentos, sino más bien empeoraban, era que la enfermedad era producto del demonio.